Hola, buenas. Vamos a hablar sobre la insuficiencia respiratoria aguda. Ajá. La insuficiencia respiratoria aguda es vamos a hablar, ¿verdad? Primero que la función básica de la respiración es el intercambio de oxígeno y de dióxido de carbono. Para que esta función pueda hacerse, depende de un equilibrio perfecto y de un control. Cuando esto se pierde, entonces se produce una insuficiencia respiratoria aguda. Cuando ya el sistema respiratorio no es capaz de cumplir esa función tan básica. Entonces, ¿cuál es la definición de insuficiencia respiratoria? La definición es desde el punto de vista de los valores de la presión parcial de oxígeno. Cuando la presión parcial de oxígeno es menor de 60 milímetros de mercurio, hablamos de una insuficiencia respiratoria hipoxémica. O cuando tenemos un valor de PCO2 arriba de 45, porque sabemos que el sistema respiratorio cumple la función de la absorción de oxígeno y la eliminación del CO2. Entonces, eso es desde el punto de vista gasométrico. También nosotros sabemos que en algunas ocasiones no tenemos el acceso a una gasometría. Entonces, en ese caso, lo que vamos a hacer es a través de la saturación. Cuando tengamos un valor de saturación de 90%, estamos hablando de que el paciente tiene una presión parcial de oxígeno de 60. Por lo tanto, cuando sea abajo de 90, cumpliría prácticamente el criterio de insuficiencia respiratoria aguda. La función básica era la del el intercambio entre oxígeno y dióxido de carbono. Entonces, para que esta función pueda ser realizada de forma correcta, interfieren o intervienen, ¿verdad?, tres órganos importantes. A nivel del sistema nervioso central, sabemos que tenemos los centros respiratorios, ¿verdad?, los cuales van a estar cuando exista algún trauma o algo que los afecte. Obviamente el estímulo para la respiración no va a llegar en su totalidad. Luego tenemos la bomba ventilatoria, que está formada por todos los músculos respiratorios. Estos son los músculos intercostales, el diafragma, y tenemos también el diafragma, que juega un papel muy importante, ¿verdad?, durante el fenómeno de la expiración, y durante la inhalación también juega un papel bastante relevante, porque genera el espacio necesario para que el aire pueda entrar al tórax. Sabemos también que los pulmones y la circulación también generan, es el lugar, ¿verdad?, donde de hecho se da el intercambio de oxígeno. Por lo tanto, el sistema nervioso central y el periférico pueden producir episodios o pueden generar una hipoventilación principalmente, ¿verdad? O pueden generarse alguna hipercapnia y por lo tanto hipoxia. Sabemos, ¿verdad?, que lo normal es que cuando una persona respira normal y tranquila, se da el fenómeno de la inspiración y el fenómeno de la expiración. En la inspiración, la contracción del músculo diafragma y los músculos intercostales van a generar un aumento en el volumen torácico y van a producir un cambio en la presión intrapulmonar, con el objetivo que el aire que se encuentra con el oxígeno en mayor concentración pueda entrar a un área de menor concentración, y eso lo hace a través de la modificación de la presión intrapleural. Sabemos que la expiración es un proceso de relajación del diafragma y de los músculos intercostales, lo cual disminuye el volumen pulmonar, pero aumenta la presión intrapulmonar en 3 milímetros de mercurio para que la presión sea mayor a la del medio ambiente y se dé por gradiente de presión el fenómeno. Por lo tanto, todo lo que nos afecte los músculos de la inspiración y la expiración
También nos van a generar alteraciones en la respiración y un ejemplo característico es el Guillain-Barré. También, ¿verdad? Sabemos que existen músculos accesorios y dentro de los músculos accesorios tenemos el escaleno, el esternocleidomastoideo y esos son inspiratorios y los expiratorios es cuando tenemos ayuda de los músculos abdominales, los intercostales internos. Entonces, por lo tanto, la bomba muscular es importante cuando, por ejemplo, hay parálisis, como en el caso del Guillain-Barré, o, por ejemplo, cuando un paciente está con músculos accesorios, también nos va a empeorar el proceso. De ahí, a nivel de los pulmones, es donde se genera el intercambio gaseoso. Sabemos, ¿verdad?, que cuando el aire entra a nuestros pulmones, va a llegar al alveolo a través de todas las ramificaciones y este intercambio se va a producir de una forma pasiva. La presión que va a tener el oxígeno en ese momento es bien alta, es de 104 milímetros de mercurio, mientras que la presión parcial de CO2 va a ser de 40 milímetros de mercurio. Este intercambio se produce en el alveolo y ahí es muy importante porque cuando exista una obstrucción en este intercambio, ¿verdad? Es donde se va a estar produciendo entonces una alteración, ya sea por hipoxia o por hipercapnia. Sabemos que cuando ya este oxígeno llega a los eritrocitos, el eritrocito lo que va a hacer es que va a agarrar el oxígeno y va a desechar el dióxido de carbono y el oxígeno va a ser trasladado a todos los órganos a través del eritrocito. En esta gráfica sabemos que todo el transporte de los gases a nivel del sistema respiratorio depende de una serie de leyes físicas y todo funciona por diferencia de presiones. Algo muy importante, ¿verdad? Es que tanto el CO2 y el oxígeno tienden a difundir en sentidos opuestos, es decir, por ejemplo, el CO2 difunde más, 20 veces más que el oxígeno. Y también, ¿verdad? El CO2 puede elevar la PCO2 y por lo tanto los fenómenos más importantes, por ejemplo, cuando tenemos un tromboembolismo pulmonar, va a haber una obstrucción en donde el oxígeno no va a llegar y va a haber una retención de CO2. Lo normal, ¿verdad?, es que la PO2 está más concentrada en los alveolos que en los capilares. La PO2 a nivel de los tejidos ya llega a una concentración mucho menor y como va recogiendo los productos de desecho del metabolismo de las células, ahí es donde se comienza a producir la acumulación del CO2. Ya mencionábamos, ¿verdad?, que por ejemplo cuando exista una lesión a nivel del sistema nervioso central, vamos a tener alteraciones importantes. Primero, sobre los músculos de la respiración. Entonces no tendríamos esos estímulos que van a generar la contracción muscular y por lo tanto sin la contracción no puede darse el fenómeno de la respiración. También eso nos puede producir fenómenos a nivel cardíaco, porque sabemos que tanto en pulmón como en corazón podemos encontrar importantes receptores para que se den los fenómenos de la respiración. Entonces, cuando el sistema respiratorio ya no es capaz de cumplir su función básica, produce una insuficiencia respiratoria. Puede catalogarse en 4 tipos. La tipo 1 es una insuficiencia hipoxémica, la tipo 2 es hipercápnica, la tipo 3 es perioperatoria y la tipo 4 está asociada a los estados de hipoperfusión. El tipo 1, que es la más característica, donde existe una alteración de la ventilación y la perfusión y donde se dan los shunts pulmonares. ¿Cuáles son los ejemplos de esto? Un paciente con edema pulmonar o un paciente que tiene una telectasia. El tipo 2 es hipercápnica, donde hay una disminución de la ventilación alveolar
y un aumento del espacio muerto. Lo característico son pacientes EPOC y asmáticos. La tipo 3, que es cuando se produce, como su nombre lo dice, durante una cirugía, en donde hay una disminución de la capacidad vital. Y la tipo 4, que es la asociada a estado de hipoperfusión, principalmente el shock cardiogénico y el choque séptico, donde vamos a encontrar que la entrega de oxígeno va a estar siendo afectada. Entonces, hablamos de la insuficiencia respiratoria. ¿Cuál es el tratamiento a seguir en la insuficiencia respiratoria? La insuficiencia respiratoria, lo más importante es conocer el motivo por el cual el paciente está con dificultad respiratoria. Entonces, una vez identificado eso, nosotros podemos comenzar a proporcionarle oxígeno por diferentes formas. Puede ser que en algún momento, por ejemplo, un paciente ya esté con oxígeno por mascarilla Venturi o por mascarilla Reservoir y se supone que ya luego de eso nosotros no podemos ofrecerle mayor aporte de oxígeno, entonces va a ser necesario recurrir a la ventilación mecánica. Entonces, ¿cuáles van a ser mis indicaciones para intubar a un paciente? Que tenga una oxigenación inadecuada, que tenga una ventilación inadecuada o que tenga alteraciones del estado de conciencia, como un Glasgow abajo de 8 puntos, la ventilación inadecuada que la podemos ver en pacientes EPOC o pacientes asmáticos, pacientes con oxigenación inadecuada, como pacientes intoxicados, con neumonías, con edema agudo de pulmón. Entonces, aquí tenemos un resumen. Un paciente con un Glasgow abajo de 8 puntos, un paciente que tenga una frecuencia respiratoria mayor de 30 o menor de 10, desde el punto de vista clínico que tenga fatiga de los músculos, o sea, que tenga tirajes, que tenga uso de los músculos abdominales, que ya vimos que son músculos accesorios de la expiración. Eso nos está indicando que el paciente va a llegar a un momento en donde se va a fatigar y va a ser una insuficiencia respiratoria. Entonces, previo a llegar a esto, es que necesitamos intubar a nuestro paciente. Obviamente, ¿verdad? Si tenemos acceso en ese momento a una gasometría, un paciente con una gasometría con una PO2 abajo de 60 tiene indicación de intubación y un paciente que está saturando abajo de 90 también. Entonces, decidimos, ¿verdad?, intubar a un paciente. Entonces existen factores que yo necesito evaluar al momento de la intubación de un paciente. Primero, voy a decidir qué modo ventilatorio, ¿verdad? Esto es previo al hecho que el paciente ya fue sedado, ya fue relajado, ya se le puso la analgesia correcta y ya lo tengo completamente intubado. Entonces, voy a decidir el modo. Obviamente el modo ventilatorio depende de diferentes condiciones. Los modos ventilatorios los podemos dividir en dos: los modos controlados y los modos asistidos. Los modos controlados no son nada más que aquel modo en donde yo voy a controlar la mayor parte, por no decir toda, la ventilación del paciente. Significa que mi paciente en ese momento no es apto de hacer algún esfuerzo. Y la modalidad asistida es donde el paciente puede ofrecerme cierto esfuerzo respiratorio y únicamente el ventilador va a ser un soporte. Actualmente ya no se habla tanto de una modalidad controlada totalmente, porque la modalidad controlada implica un paciente sedado con relajación, pero la mayoría o actualmente, ¿verdad?, según todo lo que se ha visto en la clínica, pacientes con ventilación, usted tiene que tratar de que su paciente respire y darle chance que su paciente respire. Por lo tanto, ahora se habla nada más de la ventilación asistida controlada. La ventilación asistida controlada es darle una sedación ligera, darle una analgesia adecuada al paciente con el objetivo que él sí tenga un esfuerzo, que pueda tener un poquito de reflejo de tos, que pueda dar sus suspiros, que son elementos importantes que van a ayudar
a que el paciente sufra complicaciones por la ventilación mecánica. Ahora bien, hablando de esas son las modalidades controladas y las asistidas. También tenemos dos formas, el modo volumen y el modo presión. El modo volumen control es donde yo al paciente le programo un volumen tidal y ese volumen se va a administrar con un flujo constante. Y lo que me va a determinar, por ejemplo, qué tanto volumen o qué tan alto va a ser mi paciente, son las características de distensión de su pulmón y de su caja torácica. El modo presión controlada, ¿verdad? Obviamente se va a programar una presión y esta presión me va a generar un volumen. Este me va a generar un volumen y este depende también de las propiedades del pulmón y la caja torácica. Entonces, tenemos que yo puedo pensar en un modo controlado o en un modo asistido. Usualmente cuando hay una insuficiencia respiratoria lo hacemos en un modo controlado y decidimos qué vamos a ponerlo, si en modo volumen o en modo presión. El modo volumen usualmente tiende a utilizarse o a pensarse en pacientes que no tienen una afección pulmonar, por ejemplo, un paciente con una debilidad muscular como un Guillain-Barré, o un paciente, por ejemplo, que tenga alguna intoxicación con algo que ha deprimido su sistema inmunológico, su sistema nervioso, perdón. Entonces voy a utilizar el modo volumen, mientras que el modo presión se tiende a pensar en pacientes que tienen edema agudo de pulmón, pacientes que tienen una neumonía, pacientes que tienen una telectasia, pacientes que tienen problemas cardíacos, tiende a utilizarse un poquito más el modo presión control y usualmente usar uno u otro también depende de la pericia y de la, digamos, de la capacidad o de la experiencia que cada persona tenga con cada uno de ellos. Entonces, cuando yo programo un ventilador, lo voy a hacer con el objetivo de evitar la lesión pulmonar aguda. La lesión pulmonar aguda la voy a evitar pensando en tres cosas. Primero, en el volumen alto, en una FiO2 alta, una frecuencia respiratoria alta y una PIB baja. Si yo programo un volumen tidal alto, una FiO2 alta, una frecuencia respiratoria alta y una PIB baja, yo estoy generando una lesión pulmonar aguda. En el caso del volumen alto, se me estoy refiriendo a que yo calcule un volumen entre 6 y 8 ml por kilo. Si este es mayor, yo puedo sobredistender el pulmón de mi paciente. Sabemos que la FiO2 alta genera especies reactivas de oxígeno que también pueden producir una lesión pulmonar y tanto la frecuencia respiratoria alta como la PIB me van a producir que el alveolo, digamos, pensemos que el alveolo es como una esponja, que lo que hace la PIB o la presión al final de la expiración es evitar que ese alveolo se me colapse completamente. Si se colapsa completamente y yo le pongo una frecuencia respiratoria alta, lo que estoy haciendo es que el alveolo se esté abriendo y cerrando y eso le produce ciertas lesiones conocidas como descizallamiento, en donde de tanto abrirse y cerrarse y requiriendo grandes presiones lo daño y también genera una lesión pulmonar aguda. Entonces, esto es importante porque esta lesión pulmonar aguda me puede generar una respuesta inflamatoria y me produce fenómenos de traslocación que me llegan a una falla multiorgánica, que es lo que yo tengo que evitar en mi paciente. Entonces, por eso tengo que evitar estas 5 condiciones, son 5 condiciones importantes que yo tengo que pensar que no le voy a producir a mi paciente al momento de conectarlo a un ventilador. Entonces, ¿qué parámetros voy a programar? Primero voy a pensar en el modo ventilatorio. Como les mencionaba, el modo ventilatorio depende de la habilidad y pericia de cada persona, pero usualmente tenemos que pensar modo volumen, un paciente que yo tengo
un pulmón sano que no tiene ningún problema y el modo presión control cuando un paciente tenga problemas pulmonares. Lo otro que voy a pensar es en el volumen tidal. El volumen tidal lo voy a calcular con 6 a 8 ml por kilo de peso ideal. Ojo, es peso ideal, no real, porque en un paciente obeso que pese 200 kilos no voy a estarle poniendo un excesivo volumen tidal porque voy a producir una lesión pulmonar aguda que me puede llevar a una falla multiorgánica. ¿Qué otro fenómeno o qué otro parámetro voy a programar? La frecuencia respiratoria, que usualmente se programa de 10 a 12 ciclos respiratorios en un minuto y que yo puedo jugar con él, por ejemplo, cuando tengo un paciente con un distrés respiratorio, un paciente con una asma que me produzca una acidosis respiratoria,